¿Cuántas veces te has sentido devaluado, menospreciado o incluso en algunas pláticas con personas te has sentido atacado? Pues el día de hoy vamos a estar hablando de eso, como qué tenemos que hacer o qué podemos hacer y desde dónde viene también el sentirse de esa manera. Emeterio. Marco Gerardo, amigos, amigas, bienvenidos. Una persona hace años se acercó conmigo y me expuso lo siguiente: Emeterio, en toda mi vida, la gente que se ha acercado a mí solo es para maltratarme. ¡Qué fuerte! ¡Qué difícil! El detalle, mis queridos amigos, como bien lo hemos comentado en otros podcasts, es que muchas cosas no son como pensamos que son. Y menos en este tema tan profundo, que es la sensación que la gente no te trata bien, en tu trabajo te hacen mala cara, en tu familia al parecer te relegan y vives con esa sensación, vives con esos sentimientos. Pero ¿qué hay de fondo? ¿Qué se esconde atrás? ¿Acaso en realidad hay personas con tal estrella, toda opacada, confusa? Bueno, queridos amigos, de eso trata en esta ocasión este podcast. Realmente somos imanes que traen cosas negativas, atraen personas tóxicas, como se les llama últimamente. Maltratadoras. ¿Realmente es eso o ocurre algo más? ¿No? ¿O ocurre que quizás nuestra percepción de los demás, nuestra percepción de la vida misma o incluso hasta la percepción de nosotros mismos nos lleva a sentirnos de esa manera? Sí. Sin duda alguna, las palabras tienen mucho poder y no se puede quitar esto del análisis. Realmente las palabras quizás de insulto, de agravio, por supuesto que pueden generar un daño en ti, pero ¿qué palabras tienen más poder? ¿Las palabras que los demás te aplican, los demás te dicen, o las palabras que uno mismo fortalece dentro de su propio discurso personal? Porque además las personas te pueden insultar una vez, pero tú vas a replicar el mismo insulto en tu cabeza cientos o miles de veces. Entonces, ¿qué te está afectando más? ¿Aquello que te dijeron o lo que tú te dices constantemente en tu pensamiento? Hay una historia que me gusta mucho comentarla sobre este tema, sobre todo las personas que pasan por esa experiencia casi amarga, la sensación de ser maltratado o no la sensación. Hay personas que lo están viviendo como tal, pero ahora lo que estamos haciendo es buscar el trasfondo. ¿Qué es lo que ahí se está moviendo? Hay una ilustración bien interesante que explica lo siguiente. Para aquellas personas que son criticadas, que son juzgadas o que son maltratadas, deberán de saber que el maltrato es tan solo el ofrecimiento de un regalo. Puede ser de papá o puede provenir de mamá, de algún hermano, conocido o incluso desconocido. Pero al fin y al cabo, tanto la crítica como el maltrato son eso, un regalo. Si alguien te extiende ese regalo, pero tú no aceptas ese regalo, simplemente dices, yo no lo voy a tomar, eso no es mío. Si no lo haces tuyo, entonces el maltrato o la crítica, ¿de quién es? ¿Tuyo? No, tú no lo tomaste, no lo hiciste propio. El maltrato o la crítica entonces se queda en manos de quien te lo estaba ofreciendo. Esta es una de las claves más inspiradoras y revolucionarias en cuanto a equilibrio de vida, en cuanto a salud emocional y también espiritual. Porque he de decir que en la vida, pues vamos haciendo totalmente lo contrario. Allá en la esquina hay una persona que hizo gestos. En ese momento volteamos y pensamos que esos gestos eran dirigidos para nosotros. Ni siquiera te hacen en el mundo, hombre.
O alguien habló de más este detalle. Seguramente lo hizo con la intención de hacerme sentir muy mal. Posiblemente ni siquiera eso era para ti. A lo mejor la persona estaba experimentando en ese momento una catarsis, estaba sacando algo que le lastimaba, le dolía, y tú te apropias de aquello. Y por eso decía, en la vida es extraño e incluso irónico, pero vamos tomando o vamos agarrando lo que no nos pertenece. Pero eso que tomamos y lo hacemos nuestro, nos lastima. Eso sí nos desequilibra y sí nos enferma. De ahí entonces la importancia de empezar a reflexionar y tratar de arrojar la mayor luz que podamos hacia ese asunto. Así es. Hay variantes en esto. Hay variantes porque sí, definitivamente nosotros podemos recibir algún agravio de alguna persona. Y quizás si esa persona no tiene relevancia en nuestra vida, pues obviamente no le damos tanta importancia. Podemos no darle importancia porque finalmente no es una persona representativa o importante. Y quizás sea más fácil llevar a cabo esto que estamos comentando de simplemente no aceptarlo, no engancharse, no asumirlo como tal y tomarlo incluso hasta filosóficamente. Pero ¿qué pasa cuando hay una acción o hay ya un contexto en donde la persona que estás o que te está manifestando, la persona que te está dirigiendo esto, se trata de una persona cercana a ti? Tú lo decías, los padres, hermanos, conocidos, amigos entrañables, pareja o incluso hasta hijos. ¿Qué pasa cuando realmente hay una cercanía emocional, afectiva? Pero una cosa es ok, yo recibo esto y decía, la variante aquí es el por qué yo dentro de esto decido mantenerme en el mismo lugar. O sea, ¿por qué de alguna forma permito el que eso se siga dando, se haga constantemente? Porque quizá también de alguna forma nosotros llegamos a acostumbrarnos o llegamos incluso a verlo como algo normal, algo ya incluso hasta en nuestra mente muy natural, el estar recibiendo constantemente estos agravios o este maltrato, pero no necesariamente tenerlo que vivir de esa manera. O sea, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a incluso engancharnos con eso? A atarnos a eso, a el que independientemente de la persona nosotros nos mantengamos en ese lugar. Y quizás se trate de algo que nosotros estamos llamando de manera inconsciente como para fortalecer o para de alguna manera incluso hasta contactar con ello o con eso, pues ya de una manera en donde eso hasta nos otorga un beneficio en alguna parte de nuestro inconsciente, ¿no? Quizá un rasgo de victimismo, un rasgo de incluso autodesprecio, y el que nos mantengamos ahí, aunque puede ser algo conflictivo y aunque de dientes hacia afuera decimos no, yo no quiero esto o a mí no me gusta esto, pero hacia adentro de nosotros se va convirtiendo en algo a lo que decidimos estar anclados y atados. Sí, de eso nos conecta con dos enfoques de la mente. Por un lado, la primera tiene que ver con la mente reactiva. Cuando estamos pequeños y le platicamos a papá o a mamá, mi compañero o mi compañera me gritó, me hizo sentir mal, me dio un insulto. Generalmente, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los papás, no te dejes. Si alguien te busca, entonces responde. Y así, más o menos en ese tono, crecemos y desarrollamos una mentalidad reactiva, en donde estamos peleando con todo y con todos. Es ahí donde estamos ya en pie de guerra. Pero hay que considerar que el pie de guerra va asociado con infelicidad. Sí. Por lo tanto, no somos más felices estando o viviendo con esa dinámica. Pero lo bueno, la de buenas,
es que no solamente existe ese tipo de mentalidad, la reactiva, la que al parecer la sociedad acaricia, aprecia e incluso fomenta, grita, no te dejes. La otra mentalidad es la mentalidad reflexiva o es la mentalidad consciente. Y la mentalidad consciente tiene algo muy, muy, muy claro. Las cosas que te dañan no provienen de afuera. Las cosas que realmente te dañan son los aspectos que se mueven en tu propio interior. Hace de 2000 y tantos años, un conocedor, el más conocedor de la mente humana, explicaba la necesidad de cuidarnos, no tanto de aquellas personas que pueden sí hacerte sentir mal, si tú lo permites, una tarde, un día, una semana, un mes. Él decía, hombre, eso es algo secundario. Cuídate de aquellos que pueden no solamente hacerte sentir mal un rato, sino aquellos que incluso pueden llevarte a desconectarte de tu alma. Y lo más insólito ante este tipo de revelaciones es que esos enemigos que pueden llevarte a ese punto no están afuera, la de malas. Los llevamos en nuestro propio interior. Entonces, por eso es que el primer punto de lo que estamos comentando es el siguiente. ¿Por qué las personas se sienten maltratadas o son maltratadas? Porque le están dando más importancia al enojo, le están dando más importancia a la reacción o incluso al tomar cosas, al agarrar cosas que no les pertenecen, que a esa mentalidad de conciliación interna o ese enfoque de perdón. Cuando uno camina en la existencia, uno va caminando en la vida y sabe de la importancia de la reacción o sabe de la importancia del perdón, y uno tiene el punto clave para perdonar, un perdón consciente. Lo que uno debe de saber es que cuando tú entras en esa dinámica de perdón, vas disolviendo hilos que te conectan energéticamente con aquellas personas. El perdón tiene la capacidad incluso de eliminar o de diluir ese tipo de vínculos o de relaciones. Por lo tanto, en la medida que una persona avanza con paso firme y decidido en esa dirección, enfocando el perdón, la comprensión, el trabajo sobre sí mismo, llega a un punto en el recorrido que ya no existen personas que te maltratan, porque todos esos elementos que te vinculaban con ciertas personas han sido eliminados. Y has tocado un punto importante que es el tema del perdón. Realmente el perdón que es en dos direcciones, el perdón hacia los demás, pero también el perdón hacia uno mismo. Yo creo que de alguna forma, si nuestra historia familiar, o sea, nuestra historia de vida, está impregnada de esto, de ese daño, de esas actitudes que lastiman, que generan heridas, realmente se puede tomar eso como una sentencia de vida. O sea, imagínate tú que creciste dentro de un ambiente muy hostil, dentro de un ambiente en donde esto era parte de la dinámica normal, cotidiana, y de alguna forma aprendiste que eso era relacionarse, que incluso hasta eso era un vínculo afectivo, el daño, la crítica, el decir cosas que lastiman. Pero eso de alguna forma va a conformar y va a modelar pues, la manera en la que tú te relacionas con los demás, la manera en la que tú vas a generar después vínculos afectivos. Y puede ser incluso que esas semillas sembradas dentro de ti sean tan fuertes que inconscientemente atraigas ese tipo de características en personas. Claro. Pero si no haces este trabajo de perdón, o sea, de ir hacia esas situaciones de vida, de aplicar justamente este aspecto de perdonar a las personas que estuvieron ahí, aceptar ese daño, reconocerlo, trabajarlo y transformarlo en ti, de alguna u otra forma vas a estar constantemente reciclando estos temas de vida, y por supuesto que una parte de ti los va a vivir así, con esa normalidad, con esa naturalidad. Así son las relaciones.
En todas las relaciones hay problemas, en todas las familias hay conflictos. Eso te vas a decir, justificando de alguna forma lo que tú aprendiste que era, decía, lo normal. Sin embargo, pues hemos de decir que no es lo normal. Aunque eso hayas aprendido, no es lo normal. Pero no te vas a dar cuenta de ello si no haces este análisis de conciencia, si no vas un poco más a la profundidad de aquello que te está sucediendo. Si únicamente te quedas con lo que ya está, pues no vas a poder contemplarlo, no vas a poderlo hacer consciente. Sí, hemos comentado en otros podcasts que las relaciones no son casuales. Es decir, el tipo de papás que tienes, los hermanos, amigos, conocidos o incluso desconocidos, pertenecen a ese mundo de causalidades. Y en esas causalidades también hay propósitos. Porque algunas personas siempre están rodeadas de gente con esa carga negativa por los hilos o los vínculos que se tienen con esas almas. Y desde ahí es donde se aplica lo que tú estás comentando. La importancia de moverme más que con la mente reactiva, más bien con una mentalidad del perdón. Donde ahí comprendo que algo que hay que ajustar no necesariamente está afuera, sino está dentro de mí. El único detalle ante eso es que crecemos en una familia y en una sociedad donde el conciliar o el arreglar allá adentro las cosas no es lo más común. Claro. Generalmente nos empujan, nos arrastran para que tratemos de convencernos de que hemos de enfrentar a aquellas personas de la manera más egoica posible, incluso destructiva si es necesario. Pero esa es la manera, esa es la forma en que hemos ido creciendo, pero es un mal rumbo. Aquí lo que estamos haciendo en esta ocasión es voltear la mirada hacia un horizonte distinto, donde al parecer sí hay más esperanza y donde hay un terreno donde se puede trabajar esa tierra y florezca algo distinto. Por lo tanto, sí es cierto de que podemos haber pasado y podemos estar pasando por situaciones en las relaciones personales donde estemos experimentando eso, pero hemos de saber que esas experiencias las podemos cambiar al momento en donde asumamos esa responsabilidad de cambio en nosotros mismos. Para eso es fundamental estar moviendo, por un lado, el remo del perdón. Porque incrementar el resentimiento, incrementar el enojo, atrae más de lo mismo. Atraerás como un imán a más gente o más personas con esa frecuencia y tú dirás, ¿pero qué pasa? O sea, ¿el mundo realmente está de cabeza o todos están contra mí? No, te volviste un imán donde estás atrayendo todo tipo de gente con esa frecuencia. Y por eso, por un lado, el remo del perdón. Pero por otro lado es también la conciencia o el remo del saber que tú estás en la posibilidad de rehacer las cosas, de rehacer las relaciones personales. Es cierto que he vivido con estas características donde me he relacionado con personas negativas, personas ofensivas, pero esto no necesariamente tiene que seguir así el resto de mi vida. Puedo rehacerme a partir de rehacer mi propia mente, enfocándome de una manera distinta. El solo hecho de que una persona sepa o comprenda que se puede rehacer y desde ahí cambiar y transformar su vida, eso, señores, señoras, eso es algo completamente innovador e inspirador. Y es ahí donde tenemos que empezar a voltear el panorama. O sea, voltear el panorama y realmente cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Por qué estoy atrayendo este tipo de situaciones? O sea, ¿por qué yo estoy atrayendo esto? ¿Por qué yo estoy generando esto? Y dentro de este voltear este panorama, también el darnos cuenta cada que nos ocurre algo así de lo que podemos estar llamando me están lastimando, me están dañando, también cuestionarnos en qué es aquello que se siente dañado en nosotros. Porque tal como lo comentas en este aspecto en donde
en donde quizá nosotros hemos fortalecido tanto una imagen desde el rencor, o sea, una imagen de nosotros mismos desde el rencor, en donde ya incluso se ha situado un personaje en nosotros, quizá desde el orgullo, desde la soberbia, desde estas áreas duras de nuestra personalidad. Y eso es justamente lo que atrae muchas veces estas experiencias, porque nos relacionamos con personas que terminan dañando ese personaje, terminan lastimándonos desde ahí, desde ese punto, terminan tocando fibras sensibles, pero lo único que nos señalan es esto. Hay un tema aún no resuelto en mí, hay un tema de orgullo en la vida, de ego crecido, y que me lleva constantemente a estarme situando en situaciones así, donde ese orgullo pues, está ahí expuesto, y por lo tanto pues tiene que entrar en función, ¿no? Me lastimaron, me hirieron, me dijeron, me hicieron sentir, es puro orgullo. Pero decía aquí lo más difícil es justamente voltear ese panorama, agarrar el espejo y decir, mira, o sea, se está tratando de ti, y este escenario es justamente para que te des cuenta de ello y empezar a sanar y a disolver esa falsa imagen, esa falsa personalidad, ese falso yo que se construyó desde ese resentimiento, pero empezarlo a disolver y de alguna forma empezar a dejarlo, a que se convierta en polvo. Finalmente es ego. Una de las cosas que en lo personal me han dado mucha luz ante ese tipo de experiencias es el siguiente enfoque, ya aplicando todas estas técnicas. Cuando en algún momento me he encontrado en alguna situación y lo traduje equivocadamente de esa manera, porque las personas me hacen esto. Ahora con la enseñanza hay una perspectiva distinta. Lánzate la siguiente pregunta. ¿Por qué me estoy lastimando a través de la actitud de esta persona? Entonces ya no enfocas tu atención hacia afuera o hacia un hombre en particular. ¿Por qué estoy buscando lastimarme? Y es ahí donde tú asumes el control, asumes el mando. Y a partir de esa pregunta clave, ¿por qué estoy buscando lastimarme a través de esta relación o a través de esta dinámica con los compañeros de trabajo, con los socios, donde hay gritos, donde hay insultos? O sea, en lugar entonces de proyectarlo hacia allá, la pregunta es hacia acá. ¿Por qué estoy buscando lastimarme a través de esta dinámica? Si una persona se atreve a lanzar esa pregunta, debe de esperar respuestas poderosísimas, porque finalmente en ese punto de interiorización y de reflexión van a salir comprensiones, va a aflorar ese algo que incluso está más allá de la mente y te va a dar la respuesta a la pregunta correcta. Cuando tú haces la pregunta adecuada, llega como consecuencia la respuesta precisa, y es ahí donde afloran pensamientos, emociones, y te pueden volcar hacia el pasado. Y te pueden llevar a situaciones ya conocidas, y puedes llegar a la conclusión de que esa escena no es sino un montaje de ti mismo para justificar algo que no estás asumiendo, que no estás trabajando. Y en realidad estás buscando recrear eso afuera de algo que no estás todavía con claridad para empezar a resolverlo dentro de ti. Cuando una persona acepta que ese tipo de dinámicas ofensivas no es sino una treta para esconder o posiblemente postergar un trabajo consigo mismo de transformación, ahí en ese punto puede cambiar su vida. Sí, hemos estado hablando de esto de muchas formas, es ir más allá de esa dualidad, más allá de la dualidad impuesta por nuestra mente, y es justamente eso, lanzas la pregunta adecuada para recibir la respuesta adecuada, la respuesta certera.
Y pues ya es momento, o sea, ya es momento de empezar a amarte. Porque en este análisis, quizás sin herramientas, sin recursos y sin guía, puedes llegar a decir, bueno, pues es que yo, como toda la vida sufrí y como toda la vida me hicieron daño y como mis papás no se hicieron cargo de mí y como ellos empezaron a lastimarme desde pequeño, pues yo elijo puras cosas iguales y por eso pues mi vida está de esta forma. Pero, ok, sí, quizás sí tenga algo de razón eso. Pero no te estás dando cuenta ya del grado o del nivel de conciencia que la vida te está poniendo en este momento. O sea, ya no es para seguirle dando vueltas a eso. A eso ya le diste vueltas. Eso ya lo reviviste y lo reviviste muchas veces. No, el grado de conciencia al que la vida te quiere llevar es a este. Ya es momento de empezar a amarte. Pero ¿quién te va a amar? ¿A quién le toca? Y ahí solamente hay una respuesta. Y es momento de empezar a amarte tú. Claro. Nadie más. Bueno, los demás sí, pero en consecuencia de ello. Sí. Y sin esperarlo de manera inmediata. No, de quien tienes que esperar es de ti. Y esto entonces se convierte en este nivel de ir más allá justamente de estas tretas y de estas trampas de nuestra mente y poderla conducir. Porque finalmente es también llevar a nuestra mente a situarse en una realidad. Ahora, llegamos a un punto de que hay buenas decisiones y hay malas decisiones. Eso es un hecho. Nadie puede negar esto. Aquí la idea consiste en que aprendamos a conectar con las mejores decisiones, no con las peores decisiones. Por lo tanto, mi vida es un caos. Está bien. Pero tú puedes tomar la decisión de empezar a crear un entorno de armonía, de mayor belleza, que esté en sintonía con eso que estás creando en tu propio interior. Estás atendiendo tu propio jardín interior y por lo tanto tomas la decisión de crear algo que afine externamente a ese aspecto interno. La otra decisión, la mala decisión, voy a responder desde el enojo, voy a responder desde el malestar, pero date cuenta que eso también te llevará a una dinámica tanto de afuera como de adentro hacia el odio, hacia la infelicidad, que es lo opuesto a la ruta transformadora del amor. Sí, y es que es muy tentador, realmente se convierte en algo muy tentador porque es lo conocido, es a lo que ya estamos acostumbrados. Esta reactividad es algo que nos ha dado soporte y sustento pues durante muchos años en nuestra vida, pero no necesariamente por ser lo conocido es que sea lo mejor. Ese es buen punto. Es atrevernos a dar ese salto al vacío, salto a lo desconocido, a lo que y quizás nos provoque incertidumbre en un primer momento, pero que nos puede llevar a una expansión de nosotros mismos. O sea, yo empiezo a hacer algo que no conozco, que no sé cómo hacer, pero empiezo a dar pasos hacia ello, expande mi mundo, expande mi capacidad de entendimiento, expande mi conciencia hacia otros niveles. Y ese es el camino, hacia adentro de nosotros. O sea, ese es el camino de crecimiento. Es el camino al ser, el camino a la felicidad, el camino al amor y el camino a la reconexión. Y fíjate, de una manera tan bonita que estás cerrando este podcast, finalmente es reencontrarte con esa ruta de auténtico amor hacia ti mismo. Y a partir de ahí es ponerte en contacto con los aspectos más selectos de la vida exterior. Pues con esto terminamos este podcast. Nos vemos para una siguiente grabación. Amigos, recuerden suscribirse en este canal para que les llegue la notificación